El día que Julián Saavedra se sentó en mi mesa y le dijo a mis invitados que hombres como yo eran una reliquia del pasado, yo ya sabía desde hacía 3 semanas quién era realmente. Estaba ahí cortando mi carne con las mismas manos de las que él se había estado burlando toda la noche. Manos gruesas, marcadas, manos que él miraba con esa mezcla calculada de lástima y condescendencia, y pensaba en el sobre que llevaba en el bolsillo interior de mi saco. 11 páginas. 3 semanas de trabajo de un hombre que no deja nada al azar. Julián no tenía idea de que estaba ahí. No tenía idea de muchas cosas. Esa fue la última ventaja que le di, y la usé exactamente bien. Me llamo Ricardo. Tengo 52 años. Desde hace 22 años dirijo Transportes Villanueva desde Guadalajara, Jalisco. Empecé con una camioneta Torton de segunda mano que le compré a un chofer retirado llamado Don Fortino, y dormía en la cabina en los viajes largos porque no me alcanzaba para pagar hotel. Comí tortas de la gasolinera y café negro de máquina durante casi 3 años. Manejé de noche con niebla cerrada en la carretera Manzanillo, con un embarque que no podía esperar. Viví una racha en 2009 en que el diésel subió tanto que cada mañana me sentaba en la mesa de la cocina con una libreta a hacer cuentas para ver si la empresa llegaba al final del mes. Llegó, siempre llegó, porque no me detuve. Estas manos, las que Julián miraba al otro lado de la mesa como si fueran la prueba de alguien que se quedó atrás, estas manos construyeron una empresa que hoy da trabajo a más de 170 personas, opera 34 unidades y tiene contratos con distribuidoras y hospitales regionales. No lo digo para presumir, lo digo porque necesitas entender qué clase de hombre estaba sentado en esa mesa y qué clase de hombre estaba frente a él, tratando de quedarse con lo que nunca le perteneció. Mi hija Sofía tiene 24 años. Creció inteligente y creció con comodidades que yo ahora reconozco que no manejé bien. Le di todo lo que yo nunca tuve: escuela privada, un semestre de intercambio en España en el 2º año de la universidad, un coche al cumplir los 16 que le dije que era seminuevo y ella aceptó sin revisar, porque nunca había necesitado revisar nada. Le mostré cómo se ve la seguridad desde afuera y nunca le enseñé lo que costó construirla. Creo que yo cuidaba a una versión de ella que me había imaginado, no siempre a la que tenía enfrente. Eso es responsabilidad mía y no hay manera de evitarlo. Empezó a salir con Julián por ahí del año pasado, en la primavera. La primera vez que me habló de él, lo describió como un emprendedor digital que trabajaba con criptomonedas y marketing de influencia. No reaccioné mucho a eso. Cuando lo trajo a casa por primera vez, un domingo en la tarde en abril, yo estaba en el patio revisando los frenos de mi camioneta. Me limpié las manos con un trapo antes de saludarlo. Su apretón de manos estaba mal de una forma específica que aprendí a leer en 20 años contratando choferes, negociando con proveedores y sentándome frente a hombres que o tienen algo que demostrar o algo que ocultar. El apretón era demasiado firme de manera deliberada, calculado, no natural, y sus ojos salieron de los míos en menos de un segundo. Se fueron directo a Sofía, a verificar si la impresión estaba funcionando. Lo guardé, sonreí. Dije que era un gusto conocerlo y seguí con mis cosas. En los meses siguientes se volvió una presencia constante. Fines de semana en mi casa, a veces entre semana. Tenía una forma de instalarse en espacios que no eran suyos, con una comodidad que iba más allá de la confianza. Era otra cosa. Se servía de mi mezcal sin pedir permiso. Se recostaba en mi sofá como si lo hubiera comprado él. Hablaba encima de la gente, de mí en particular, con la facilidad ensayada de quien lleva años haciéndolo y nunca ha sido detenido. Cosas pequeñas, solas, nada. Juntas, una imagen completa. Sofía fue cambiando de manera sutil pero visible para mí. El vocabulario cambió primero.
Empezó a usar sus palabras, sus marcos para descartar las cosas como anticuadas o ineficientes. Comenzó a llamar a mi empresa modelo tradicional, con un tono que convertía esas palabras en un insulto gentil. Una vez, mientras recogíamos después de la carne del domingo, sugirió que quizás debería hablar con Julián sobre algunas opciones de inversión que él manejaba. Para diversificar, dijo, modernizar un poco el capital. Asentí, dije que iba a pensarlo, no lo pensé, y no dije nada más. Lo que Julián decía de mí nunca era agresivo. Ahí estaba la habilidad. Era siempre generoso. Describía mi trayectoria como la gente describe una hacienda antigua. Admirable por lo que fue, impresionante en su tiempo, pero un poco difícil de mantener en el presente. Me llamaba hombre hecho a sí mismo, con esa nostalgia afectuosa que se usa para hablar de algo que ya no existe. Elogiaba mi trabajo frente a los demás, al tiempo que dejaba claro que ese trabajo ya era una reliquia. Nunca fue cruel. Fue algo peor. Fue amable de una manera diseñada para ir reencuadrándome como alguien que ya no encajaba. Y Sofía lo absorbió. Yo lo veía pasar y no podía detenerlo sin convertirme exactamente en lo que él ya le estaba diciendo que yo era. El padre controlador, celoso, anticuado que no acepta el mundo nuevo. Jugaba cerrado y bien. Comencé a notar las costuras en él alrededor del tercer mes. Un hombre que apareció 2 veces, una mujer llamada Marisela, una vez en una llamada que tomó en la sala cuando pensaba que yo estaba en mi cuarto, y otra vez en una notificación de mensaje que parpadeó en su pantalla mientras le mostraba algo a Sofía, y por una fracción de segundo, algo cruzó por su cara que no correspondía a un hombre tranquilo. Las historias de sus negocios tenían problemas de fechas si escuchabas con cuidado. Un trato que dijo haber cerrado en Monterrey, en una fecha en que también había mencionado estar en Cancún en un evento. No dije nada, fui apilando. Una madrugada bajé a la cocina por agua y escuché la voz de Sofía en el pasillo. Baja, apretada, ese control específico de alguien que intenta no llorar y no lo está logrando del todo. La llamada terminó. Volvió a su cuarto. En la mañana estaba animada y perfectamente bien, de la manera deliberada que uno está bien cuando está manejando algo por su cuenta y no quiere que nadie se dé cuenta. Le pregunté cómo había dormido. Dijo que bien. Le serví el café y esperé hasta estar en la camioneta de camino al depósito, y entonces llamé a Gerardo Fuentes. Gerardo hace investigación y seguridad corporativa desde que lo contraté para auditar a un socio potencial en 2010. No anuncia sus servicios en ningún lado, no tiene página web, contesta al segundo tono y recuerda todo lo que le has dicho alguna vez. Le dije que necesitaba un levantamiento completo de un sujeto que usaba el nombre Julián Saavedra, alrededor de 27 a 30 años, que se decía emprendedor digital en criptomonedas en el área metropolitana de Guadalajara. Gerardo dijo, dame 2 semanas. Llamó a los 10 días. Quiero parar un momento aquí, porque esto importa. Si alguna vez has estado en la posición de ver a alguien que quieres acercarse a algo peligroso, donde tú ves la forma de lo que está pasando y esa persona no la ve, y todo lo que puedes hacer es observar, recopilar y aguantar, sabes cómo fueron esas 3 semanas para mí. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que vino después es la parte que he cargado mucho tiempo y nunca había contado completa hasta ahora. El expediente de Gerardo tenía 14 páginas. La primera era una fotografía impresa, con marca de fecha de 4 años antes del diner. Julián Saavedra saliendo de los juzgados de Tlaquepaque. El caso, fraude y estafa agravada. Había llegado a un acuerdo con pena suspendida y reparación del daño, reparación cubierta desde una cuenta que las notas del proceso vinculaban a transferencias hechas desde los ahorros de una señora de 72 años llamada doña Josefina Herrera,
de Zapopan. Las penas habían sido reducidas en parte porque doña Josefina era mayor y no quería declarar públicamente, y en parte porque Julián había sido representado por un abogado que costaba más de lo que un hombre de su edad debería haber podido pagar solo. Gerardo lo había subrayado en el expediente. La segunda sección cubría otras 3 mujeres, 33, 46 y 63 años, que habían presentado quejas ante la Conducef y la Profeco en los últimos 18 meses. 2 de ellas habían dado declaraciones completas. Una había perdido casi 440,000 pesos en una serie de transferencias a una empresa de fachada llamada Vantage Digital Solutions, registrada con dirección fiscal en una oficina virtual en Monterrey. El representante legal, Julián Saavedra Mora. La tercera parte fue la que me hizo cerrar el expediente y quedarme quieto varios minutos. Gerardo había obtenido los movimientos bancarios de Sofía por un canal que no me explicó, y yo no pregunté. Ella me había puesto como contacto de emergencia en sus cuentas hace 3 años, y nunca había retirado el acceso. En los últimos 9 meses había habido 18 transferencias, unas pequeñas, otras no tanto, que sumaban poco menos de 320,000 pesos. Los destinos incluían la renta de un departamento en Zapopan, pagos mensuales de una camioneta RAM registrada a nombre de Julián Saavedra, un cargo de hotel en Los Cabos en un fin de semana en que Sofía me había dicho que Julián estaba en un congreso en Ciudad de México. Guardé el expediente. No le dije nada a nadie. El cumpleaños de Sofía era en 3 semanas. Ella lo organizó. Unos 20 invitados, cena aquí en casa, buffet contratado. Julián, por supuesto, sus amigas de la universidad, 2 de mis socios que ella conocía bien, el Ernesto y el Beto, que están conmigo desde cuando la empresa tenía 8 unidades. No objeté nada. Le pedí a Consuelo, que lleva la casa hace 9 años, que coordinara el buffet, y en silencio llamé al investigador que Gerardo me había recomendado. Le mandé el expediente por correo, hablamos 40 minutos y le pedí que me confirmara el procedimiento la mañana del día. La noche llegó. Julián apareció 35 minutos antes, de la manera que llegan hombres así, para instalarse antes de que el anfitrión pueda marcar el tono. Traía saco oscuro sobre playera negra, el tipo de look que cuesta más de lo que debería, porque el precio es todo el argumento. Apretón de manos en la puerta con la misma firmeza calculada de siempre. Dijo: «Ricardo, qué bueno estar aquí, compadre». Sonreí y lo invité a pasar. La cena fue como siempre son estas cenas. Julián tomó la mesa con la facilidad de quien lleva años ensayando esto. Historias de negocios en Monterrey, un trato que estaba por cerrarse, una conexión importante cuyo nombre dejó flotando lo suficiente para que todos se inclinaran antes de retirarlo. Tenía el talento de hacer sentir a cada persona que estaba un poco dentro de algo exclusivo. Las amigas de Sofía quedaron encantadas. El Ernesto y el Beto me miraron con ese gesto de socio que no necesita palabras. Entonces se recostó y barrió la mesa con los ojos y lo dijo: «El problema de los que construyeron todo en base al esfuerzo», empezó sin mirarme directamente, «es que el mundo que premiaba eso ya no existe. La economía nueva funciona por velocidad e información, y no hay dedicación que compense eso si no entiendes los nuevos sistemas. No es una crítica, es física». Me miró entonces, con esa mirada de quien espera que el otro lo absorba en silencio. Sofía dijo con cuidado: «Julián, mi papá levantó una empresa desde nada». «Claro que sí», dijo él calurosamente levantando la mano. «Lo que Ricardo ha hecho es admirable.
Solo digo que hay una conversación que valdría tener sobre cómo proteger lo que construyó. Ricardo, cuando quieras, nos sentamos y vemos cómo tu capital puede trabajar de verdad. La mesa quedó en silencio. El Ernesto miraba su plato. El Beto sostenía la copa sin beber. Puse el tenedor sobre el plato, despacio, con la calma de quien ya tomó la decisión y ahora está en la fase de ejecutarla. Julián, dije, voy a salir un momento. Antes de irme, ¿necesitas algo más? ¿Más vino? ¿Más mezcal? Dejé que la palabra mezcal cayera donde iba a caer. Sonrió. Estoy muy bien. Tómate tu tiempo, Ricardo. Fui a mi estudio. Tomé el expediente. Me quedé un momento frente a la ventana mirando el portón, donde se veían las luces bajas de un vehículo estacionado afuera. Luego volví al comedor, me senté en la cabecera y puse el expediente sobre el mantel blanco. Les pido una disculpa a todos, dije, por lo que voy a hacer ahora. No es la noche que quería para mi hija, pero se agotaron las mejores opciones. Abrí el expediente. Deslicé la primera hoja, la fotografía de los juzgados, por la mesa hacia Julián. Cuéntame de doña Josefina, dije. Lo que le pasó a su cara en ese momento es algo que llevo conmigo desde entonces. No fue satisfacción exactamente, fue algo más frío, más claro, la claridad específica de cuando llevas semanas sabiendo algo en privado y de repente lo ves aparecer en el mundo donde otros también pueden verlo. El color le abandonó el rostro de manera casi clínica. Las manos, que habían estado sueltas sobre el mantel con esa postura estudiada, se cerraron levemente, involuntario. Dijo que era una locura, que yo había violado su privacidad. Se empujó hacia atrás de la silla. Continué. Puse a las 3 mujeres sobre la mesa. Coloqué la documentación de Gerardo en el centro. Volteé los estados de cuenta de Sofía hacia ella y la dejé leerlos. De verdad, línea por línea, transferencia por transferencia. Vi sus ojos detenerse en el cargo de Los Cabos y vi cómo hacía la cuenta de la historia de Ciudad de México en tiempo real. Julián se puso de pie. Dijo el nombre de Sofía con todo el calor que sabía producir bajo pedido. Lo encendió como un interruptor y vi que ella casi regresaba a eso. Ese tirón es real, quiero ser honesto, no es debilidad, es lo que hace alguien que lleva años practicando esto. Y luego ella volvió a mirar los estados de cuenta y no regresó. Me levanté. Fui a la puerta principal y la abrí. El Ernesto se colocó a mi lado sin que nadie se lo pidiera. 2 agentes y un ministerial subieron por la entrada. Julián dijo, en la puerta, con la voz ya sin el barniz de antes: Ricardo, espera, podemos arreglarlo. Lo que tú puedes arreglar, dije en voz baja, no va a importar mucho dónde vas. Se lo llevaron. Los invitados recogieron sus cosas en silencio. Sofía se quedó sentada mucho tiempo mirando los documentos sobre la mesa. El pastel de cumpleaños, con las velitas sin encender, seguía en la barra de la cocina. Se fue como a la medianoche con una bolsa. No me dijo mucho. A las 2 de la madrugada me mandó un mensaje diciéndome que no me reconocía y que no quería volver a verme. Lo leí una vez. Dejé el teléfono boca abajo en el buró. No dormí bien, pero dormí. Por la mañana estaba en el depósito a las 5:30. Hice el recorrido. Tomé el café malo de la cafetera que está ahí desde 2016 y que nunca voy a cambiar. Firmé 2 contratos que estaban esperando. A las 9 Gerardo me llamó para confirmar que la orden había sido ejecutada, que el nombre verdadero de Julián era Alberto Ramírez Orozco, que existía una segunda identidad en los registros y que había órdenes de aprehensión en 2 estados. Sofía no me habló durante 12 días.
Al 13º llamó y preguntó si podía venir al depósito. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde se sientan los proveedores cuando vienen a renegociar, y por un rato se quedó mirando la fotografía enmarcada en la pared detrás de mí. Yo y don Fortino, 2002, frente a la primera camioneta, en un terreno de tierra húmeda, los dos sonriendo de la manera que uno sonríe cuando todavía no sabe lo que va a costar y no lo cambiaría por nada. La estuvo mirando un rato, y luego dijo, muy quedito, «Papá, quiero entender lo que construiste». Le dije, «Ven el lunes bien temprano, te enseño todo». Llegó a las 6:40, yo ya llevaba 1 hora. No te voy a decir que todo está resuelto, porque no es verdad y tú lo sabrías. Lo que sí te digo es esto. El hombre que se sentó en mi mesa y le dijo a mis invitados que yo era una reliquia del pasado, hoy enfrenta cargos de fraude en 2 estados con abogado de oficio. Y yo estoy aquí, las 5:30 cada mañana, firmando contratos, moviendo carga, haciendo lo que siempre he hecho. La mercancía siempre llega. Esa es la única regla que he necesitado. Si esta historia te llegó a algún lugar, suscríbete, estoy aquí cada semana. Y si tú has pasado por algo así, alguien que se acercó demasiado, tomó lo que no era suyo, y encima tuvo el descaro de decirte que el problema eras tú, déjalo en los comentarios. Leo todos y cada uno. No estás tan solo en esto como sientes ahora mismo.